Se nos ha enseñado a buscar la verdad en el brillo frío de la lógica y la comprobación empírica, a desconfiar de todo aquello que huele a velo, a misterio, a lo que la razón llama superstición o charlatanería. Pero yo les digo, con la voz grave de quien ha cruzado el umbral, que la verdad más profunda sobre el ser humano no se revela bajo la luz quirúrgica de la ciencia convencional, sino en la sombra fértil de aquello que la mente consciente lucha por relegar. Muchos, quizás la inmensa mayoría, descartan el tarot como un mero juego de imágenes aleatorias, un vestigio medieval sin valor predictivo real. Lo miran con la condescendencia del escéptico que exige la prueba de un milagro, sin darse cuenta de que el verdadero milagro opera, no en un universo externo caprichoso, sino en la arquitectura inexplorada de su propia psique. Si el futuro es maleable, si la causalidad es una red de probabilidades y no una línea férrea, ¿cómo es posible que un conjunto de arcanos impresos en cartón pueda articular con tal precisión y a veces con una exactitud aterradora los nudos de su destino, los bloqueos de su corazón y las bifurcaciones de su camino? La respuesta que hoy desvelamos no requiere fe, sino introspección rigurosa. Dejaremos atrás los inciensos y los discursos vacíos sobre la magia esotérica para confrontar la neurociencia de la intuición, la mecánica cuántica de la sincronicidad y la arquitectura junguiana que da sentido a estos símbolos eternos. Hoy descubriremos por qué la aparente magia del tarot es, en realidad, una manifestación sofisticada y potentísima de la tecnología interna de la mente humana. Este no es un viaje para mentes superficiales, sino para aquellos que se atreven a mirar el abismo interno sin parpadear. Si usted está dispuesto a excavar en la mina de la verdad, debe hacer un pacto. Manifieste su compromiso pulsando me gusta en este instante. Suscríbase ahora mismo para no perderse la revelación completa de este complejo sistema, y escriba sin dilación en los comentarios el decreto. Eu busco a verdade. La magia interna del tarot. Párrafo 1. Desmantelando el velo de lo sobrenatural. La primera y más crucial revelación que debe ser asimilada por el buscador serio es la siguiente. La precisión del tarot no emana de la intervención de fuerzas sobrenaturales externas ni de entidades cósmicas dictando destinos. Es un error fundamental, cómodo para la pereza mental, atribuir a un poder externo lo que en realidad es la manifestación de la capacidad inherente de la conciencia humana para autoorganizarse y proyectar significado sobre el caos. Cuando la ciencia, con su actual andamiaje epistemológico, fracasa en proporcionar una explicación causal para la aparición de un símbolo revelador en el momento justo de la necesidad, la mente prefiere llenar esa brecha con la hipótesis de lo milagroso o lo mágico. Este es un mecanismo de defensa ancestral que busca simplificar la complejidad del azar y la sincronicidad. El tarot, en este contexto, actúa simplemente como un espejo calibrado, una pantalla neutral sobre la cual la mente del consultante proyecta sus patrones inconscientes, sus temores latentes y sus soluciones reprimidas. Los arcanos no son portadores de mensajes divinos, son catalizadores semióticos. Su función es la de un sofisticado detonador psíquico que obliga a la mente a externalizar aquello que ya sabía, pero que la censura de la conciencia y la rutina diaria impedían articular. El universo no nos envía señales a través de estas cartas. Nuestro cerebro, programado para la supervivencia y la búsqueda de patrones, lee señales que ya estaban codificadas en el tejido de nuestra propia experiencia y las atribuye, erróneamente, al azar manipulado del destino. Esta es la transmutación alquímica, donde la superstición se convierte en introspección profunda. El principio de la ambigüedad fértil, el poder del sistema del tarot, especialmente el de los arcanos mayores, reside precisamente en su universalidad arquetípica, lo cual va inexorablemente ligado a su deliberada e intrínseca ambigüedad visual. No son imágenes unívocas como las señales de tráfico, son vasijas vacías, contenedores de significado que solo pueden ser llenados por el líquido vital de la experiencia individual. Considere el loco o la emperatriz. Estas figuras, despojadas de un contexto narrativo específico, se convierten en significantes flotantes,
obligando a la mente del observador a abandonar su rigidez lógica y a buscar conexiones emocionales y biográficas. Esta ambigüedad no es una debilidad del sistema, sino su mayor fortaleza psicológica. Al ser confrontado con un símbolo que es a la vez familiar, arquetípico y abierto a la interpretación, semiótico, el sistema de defensa de la mente consciente, que normalmente filtra y racionaliza la información, debe ceder. Este quiebre momentáneo en la vigilancia permite que la narrativa soterrada del subconsciente, el verdadero motor de nuestras decisiones y crisis, aflore y se mapee directamente sobre la imagen de la carta. La carta nunca habla al consultante. La verdad es que el consultante habla a través de la carta, utilizando la iconografía como un lenguaje simbólico prestado para expresar verdades que de otra manera serían demasiado dolorosas o complejas de verbalizar de forma directa. La revelación no está en la cartulina, está en la interpretación que, forzada por la imagen, usted se ve obligado a construir. La dinámica de la proyección y el autoengaño constructivo. La interacción con el tarot es, en esencia, un ejercicio de proyección guiada. Cuando el consultante extrae el mago, el cerebro inmediatamente escanea el archivo de experiencias personales, buscando resonancia con los conceptos de iniciativa, recurso y poder personal. Esta proyección no es un simple autoengaño ilusorio, sino un mecanismo neurológico fundamental para la acción. Los seres humanos no podemos actuar eficazmente si carecemos de una narrativa coherente sobre nuestra capacidad y el entorno. Si el consultante se siente estancado y el mago emerge, el cerebro utiliza ese símbolo externo para crear una permisión estructurada, interna. En lugar de enfrentar la parálisis y la duda directamente, la mente proyecta la necesidad de actuar sobre el símbolo, sintiendo que la carta me dice que debo actuar, lo cual es infinitamente más fácil de aceptar que la incómoda verdad de mi propia voluntad y miedo me están impidiendo actuar. El tarot proporciona el guión, la infraestructura simbólica para la historia que la persona ya necesita contarse a sí misma para desbloquear un patrón conductual. Esta proyección facilita un atajo cognitivo que elude la crítica racional y permite la implementación de soluciones que estaban latentes. Es un diálogo terapéutico, donde la aleatoriedad de la tirada funciona como el catalizador forzoso para enfrentar la verdad que, sin la ayuda del símbolo externo, la mente consciente habría evitado indefinidamente por su naturaleza conservadora y aversiva al riesgo. El error de la causalidad inversa y el cerebro predictivo. Una de las mayores trampas mentales al evaluar la precisión del tarot es la confusión entre correlación y la causalidad inversa, magnificada por el motor predictivo del cerebro humano. Nuestro cerebro no es una cámara pasiva que registra el presente, es una máquina de probabilidades constantemente ejecutando modelos predictivos basados en datos históricos y ambientales. Cuando una carta parece demasiado precisa, por ejemplo, la aparición de la torre o del 10 de espadas anticipando una crisis, no es que la carta haya predicho el futuro. Lo que realmente ocurrió es que esa imagen simbólica activó una serie de preocupaciones y conflictos no resueltos que ya estaban en el trasfondo subconsciente del consultante. La mente ya estaba procesando la inminencia del colapso, laboral, emocional o financiero. La imagen del arcano simplemente da nombre y forma a esa ansiedad difusa. Acto seguido, el cerebro aplica la atención selectiva, post facto. Comienza a filtrar la realidad para encontrar evidencia que confirme la veracidad de la carta. Se ignoran los 10 eventos neutros o positivos del día, y se magnifican los 2 eventos negativos que parecen encajar con el símbolo de la torre, reforzando así la ilusión de que la carta fue un dictamen profético en lugar de un reflejo de un estado psíquico preexistente. El tarot es preciso porque obliga al consultante a dejar de ignorar las señales internas que su propio subconsciente ya había detectado y que estaban esperando un lenguaje simbólico para manifestarse. El tarot como tecnología de la introspección, no de la adivinación. Debemos renunciar definitivamente a la noción simplista del tarot como una herramienta de adivinación lineal. Su verdadera utilidad reside en ser una tecnología simbólica sofisticada y altamente efectiva para la introspección profunda. El acto de la consulta y el ritual asociado no revelan un futuro fijo, revelan la trayectoria energética actual del consultante.
que es la suma de sus miedos no examinados, sus deseos reprimidos y sus patrones de pensamiento habituales. El tarot ofrece un lenguaje formal y externo para dialogar con el subconsciente, sacando a la luz la sombra junguiana y los complejos que dirigen la vida desde las profundidades. Al forzar la mente a interpretar un sistema simbólico cerrado, las 78 cartas, en relación con un sistema abierto, la vida del consultante, se produce un cortocircuito en los bucles de pensamiento habituales. Este quiebre cognitivo, el shock de la revelación, es lo que permite la plasticidad neuronal necesaria para considerar caminos alternativos y tomar decisiones genuinas. La precisión del tarot es la precisión del diagnóstico psicológico. Nos muestra dónde estamos, no dónde estaremos ineludiblemente. Pero si esta herramienta solo revela verdades internas proyectadas, si es solo la mente viendo sus propios fantasmas y soluciones, ¿por qué sentimos esa profunda e ineludible conexión con imágenes que no tienen ninguna conexión lógica o causal con nuestra realidad externa? La respuesta, mi iniciado, reside en la pareidolia, esa compulsión primordial que nos obliga a encontrar rostros y patrones en las nubes y las manchas de humedad, y que es la base neurológica de la construcción de lo divino y de la verdad simbólica. Nos adentraremos ahora en cómo el cerebro, que detesta el vacío, se convierte en el constructor de su propio destino al proyectar significado hasta en la más sutil de las sombras. La precisión que tanto asombra a los neófitos no reside en una corriente telúrica que fluye desde un plano astral, ni en la intervención de espíritus guía que seleccionan la carta perfecta. Es, de hecho, un sofisticado mecanismo de diálogo con el yo profundo. El mazo de tarot es un espejo, pero no de la realidad exterior, sino de la arquitectura interna del consultante, un intrincado mapa de sus tensiones psíquicas y de sus posibles resoluciones. Carl Jung, el gran arquitecto de la psique moderna, nos ofreció el concepto de sincronicidad, que a menudo se malinterpreta como una coincidencia significativa de origen sobrenatural. En realidad, Jung buscaba un principio de conexión acausal, la simultaneidad de un estado psíquico con un evento externo, sin que uno cause el otro. El tarot opera magistralmente en este espacio acausal. La mente toma un símbolo aleatorio, la carta elegida, y lo carga instantáneamente con el significado que ya reside en el inconsciente, buscando incansablemente la coherencia. No es que el universo nos envíe la carta de la torre para avisar del desastre, sino que nuestra psique, ya consciente de la inminente demolición interna, utiliza la torre como el vehículo iconográfico perfecto para hacer ese conocimiento consciente y palpable. El acto de barajar y cortar no es una invocación, es una apertura controlada de la compuerta de la mente, un ritual para suspender la incredulidad lógica y permitir que la verdad emocional se vista con ropajes arquetípicos. La magia de la lectura es la extrema eficiencia del sistema simbólico para reflejar lo que ya es un hecho psicológico. La cartomancia es una técnica de visualización proyectiva elevada a la categoría de arte, forzando la mente a confrontar sus propios constructos. Adentrémonos en la mecánica implacable de la mente. El cerebro humano es una máquina de supervivencia obsesionada con la predicción. Detesta la entropía y el azar. Cuando se le presenta una secuencia aleatoria de imágenes, como es un tendido de tarot, el cerebro activa inmediatamente los filtros de la pareidolia, la tendencia a percibir patrones significativos donde no los hay, y la apofenia, la experiencia de ver conexiones entre fenómenos sin relación. Estos no son errores cognitivos a ser despreciados, son las herramientas evolutivas que nos permitieron identificar al depredador camuflado entre las hojas y que construyen la realidad misma. Aplicadas al tarot, estas funciones fuerzan una narrativa. El consultante, al formular su pregunta y luego observar la reina de espadas junto al 3 de copas, no está recibiendo información del cosmos, está generando una síntesis coherente entre el símbolo, la reina, y su estado emocional respecto a la pregunta. La mente subconsciente, liberada de la tiranía del ego lógico que diría, esto es solo cartón, toma el relevo. El lector, el intérprete de los símbolos, es simplemente el catalizador, el espejo secundario que ayuda a pulir la proyección
y a articular la verdad en un lenguaje compartido. El acto adivinatorio, entonces, es un ejercicio intensivo de sesgo de confirmación invertido y dirigido. La precisión que se atribuye a la adivinación es simplemente la validación interna que surge cuando el inconsciente finalmente se reconoce en el espejo. Esta es la verdad incómoda que debe asimilar. El poder reside en el que mira, no en lo mirado. La carta solo refleja el color de la lente interna. Si el tarot solo fueran imágenes aleatorias sin estructura, como una baraja de póker sin asignación profunda, su poder de proyección sería limitado, lo que le otorga su resonancia universal y su profunda capacidad de activar el psiquismo es su fundamento en los arquetipos. Las 78 cartas no son invenciones modernas, son condensaciones iconográficas de las experiencias humanas fundamentales, un glosario de la condición humana. La muerte no es la cesación biológica, sino el arquetipo de la transformación. El loco no es la insensatez, sino el arquetipo del comienzo inconsciente. Estos moldes preexistentes, que habitan el inconsciente colectivo de la humanidad, actúan como llaves maestras. Cuando la imagen arquetípica es desplegada, el inconsciente del consultante resuena de inmediato, porque se le presenta un lenguaje que ya habla, pero que el consciente ha censurado, racionalizado o ignorado. La proyección, por lo tanto, no es la invención de un significado, sino la activación de un significado universalmente codificado que está siendo experimentado a nivel personal en ese instante de la lectura. Es la diferencia entre un garabato sin forma y un símbolo milenario. El símbolo arquetípico ofrece la densidad emocional y la estructura mitológica necesaria para que la carga psíquica, el conflicto, el deseo, el miedo, se aloje de manera firme y comunicable, dando forma a lo informe. Comprendiendo que la magia es interna y opera por estos mecanismos de proyección, entendemos su tremendo valor terapéutico, superando con creces cualquier valor predictivo espurio. Nuestro ego, esa capa protectora y a menudo arrogante de la conciencia, es formidablemente resistente a la verdad que duele o incomoda, construyendo defensas, racionalizaciones y narrativas autoengañosas para mantener la ilusión de control. El tarot, al ser percibido como una fuente de verdad externa, engaña al ego. El consultante suspende sus defensas porque la información supuestamente proviene de una fuente misteriosa y ajena, facilitando que se admita una verdad que, si fuera presentada directamente por un consejero o amigo, sería rechazada como una crítica ofensiva. Si el lector verbaliza una traición interna utilizando la carta de la luna o de la espada 3, el consultante acepta la posibilidad de un engaño con menos resistencia que si se le acusa directamente de vivir en la negación. El tarot es un caballo de Troya psicológico. Introduce verdades esenciales disfrazadas de profecía o destino. La carta no predice que encontrará a esa persona, sino que revela que su psique está lista o desesperada por la aventura emocional simbolizada por el enamorado o el caballero de copas. La revelación genuina no es la del futuro, sino la del estado interno actual, ofreciendo la oportunidad para la intervención consciente y la reorientación. Así, la precisión deslumbrante que buscamos en el tarot y que a menudo atribuimos a influencias cósmicas o energéticas, es la manifestación de una tecnología psíquica perfectamente calibrada. El sistema no hace nada más que ordenar y presentar, mediante un lenguaje estructurado, las realidades que ya hemos codificado dentro de nosotros mismos. El misticismo ingenuo se disuelve para dar paso a la maestría psicológica. El verdadero poder no radica en la capacidad de ver lo que será, sino en la habilidad de ver con una claridad ineludible lo que peso en este preciso momento. Utilizando la proyección arquetípica como palanca de cambio. Este es el punto crítico de la iniciación. Liberarse de la necesidad de la profecía externa para reclamar la soberanía sobre la propia interpretación. Si el tarot es un artefacto de automanipulación simbólica, entonces cada lectura es un acto de creación de significado, no de descubrimiento pasivo. La baraja se convierte en la gramática de su propia voluntad subconsciente, la herramienta para objetivar la sombra. Ahora,
En este silencio que sigue al desmantelamiento de la ilusión, le pregunto, considere la última vez que una carta le golpeó con una precisión aterradora. ¿Podría, en retrospectiva y con honestidad brutal, discernir si esa verdad venía de las estrellas o era el eco de una voz interna que usted se había negado a escuchar hasta que el símbolo arquetípico le dio permiso para hacerlo? Encuentre la verdad detrás de la proyección y el origen de su asombro. Hemos comprendido que el tarot no es un oráculo pasivo, es un motor, una tecnología psicológica que opera en la acausalidad junguiana. Pero si la fuerza de la herramienta reside intrínsecamente en la psique del usuario, ¿cuál es el mecanismo exacto que permite que la intención, la voluntad enfocada del lector, moldee el aparente azar de la baraja y trascienda la mera aleatoriedad para convertirla en acción dirigida? Nos adentraremos ahora en el arte de la manipulación deliberada del inconsciente y el verdadero propósito del ritual. El universo, para la mente humana, no tolera el silencio ni el vacío. La psique aborrece el horror vacui, esa aversión ancestral al espacio en blanco, al dato no clasificado. Esta necesidad no es una debilidad, sino un imperativo evolutivo. Desde los albores del tiempo, la supervivencia dependía de la capacidad de detectar formas y patrones en el murmullo ambiental. El rostro acechando entre las hojas, la secuencia repetitiva en el cielo que anunciaba la estación. Este mecanismo biológico, burdo pero vital, es lo que llamamos pareidolia, la compulsión de imponer estructura, de encontrar rostros y figuras antropomórficas donde solo hay ruido aleatorio, sombras danzantes o pigmentos manchados. Las cartas del tarot, con su intrincado pero ambiguo diseño, se convierten en el lienzo perfecto para esta función primordial. No son más que puntos de anclaje visual, suficientemente definidos para sugerir, pero suficientemente vagos para no limitar. El cerebro no está descubriendo una verdad externa en la figura del ermitaño. Está, por necesidad, rellenando los huecos con la materia prima de su propia existencia, utilizando ese punto de luz para iluminar sus propias cuevas interiores. Comprender este principio es crucial. Si la lectura fuera puramente objetiva, el tarot colapsaría. Su poder reside en que permite esta intrusión fundamental de lo subjetivo, permitiendo que el caos de la verdad psíquica se organice bajo el yugo de una imagen. La baraja es, en esencia, una prueba de Rorschach meticulosamente codificada a lo largo de siglos. Observe las imágenes: la rueda de la fortuna, la muerte, el colgado. Son posturas, estados, movimientos. Son arquetipos despojados de la narrativa lineal y la especificidad mundana. No están detallando su futuro con precisión fotográfica, sino ofreciendo resonancias emocionales desnudas. Cuando el consultante observa la carta, su inconsciente, esa vasta cámara oscura llena de memorias reprimidas y deseos no satisfechos, actúa inmediatamente. No ve el dibujo de tinta, ve el reflejo de su propia culpa, su ambición secreta, su miedo inconfesable. La pareidolia nos obliga a ver una forma, pero la proyección nos obliga a darle un nombre a esa forma y un significado personal, a menudo doloroso. Los símbolos del tarot han sobrevivido precisamente porque son vehículos de proyección universales, marcos vacíos esperando ser llenados por la energía psíquica del momento. No importa si es el sol en el mazo de Marsella o el de Waite-Smith, el impulso de ver en esa carta el éxito largamente ansiado o la esperanza renovada es una proyección energética que brota desde el interior del lector hacia la ambigüedad del papel. El arte supremo del lector no es leer el papel, sino leer la calidad, la dirección y la intensidad de la proyección que emana de quien consulta. La proyección, en su forma más pura y peligrosa, es la externalización involuntaria de la sombra. Negamos aspectos de nuestro ser, ira, miedo, deseo, debilidad, y los asignamos a elementos externos, a la pareja, al sistema, a la fatalidad y, crucialmente, a las figuras de la adivinación. El diablo me ha salido porque mi jefe me está oprimiendo, dice el neófito. Pero el verdadero iniciado sabe que el diablo no es el jefe. El diablo es la parte de sí mismo que anhela la liberación de esa opresión, o la parte que teme la propia ambición despiadada necesaria para desafiarla. La carta actúa como un filtro óptico que nos permite ver la materia psíquica informe bajo la apariencia de una estructura externa y segura.
Esto nos lleva al fenómeno de la confabulación. El cerebro, una vez que ha proyectado un significado inicial, trabaja incansablemente para tejer una narrativa coherente que justifique la elección de la carta y la interpretación. No es que la carta diga la verdad, es que la psique está obligada a construir una verdad a su alrededor para mantener la homeostasis narrativa. Es la mente la que, como un hábil sastre, ajusta el evento pasado y la esperanza futura al traje de la carta que tiene delante. Una confección donde el azar es solo el pretexto para el autoconvencimiento. Si el tarot es intrínsecamente un ejercicio de proyección y pareidolia, ¿cómo evitamos caer en la simple autoadulación o en la confirmación de nuestros prejuicios más cómodos? ¿Cómo trascendemos la mera confabulación para alcanzar una verdad operativa? La respuesta radica en la disciplina de la interpretación consciente. El lector profano se detiene en el reconocimiento. Es mi problema reflejado. El lector magistral utiliza ese reconocimiento como punto de partida para la alquimia interna. Debe tomar la proyección, que es instintiva y ciega, y someterla a la luz fría de la razón y la voluntad. Pregúntese siempre, ¿qué parte de mí está desesperada por ver este significado específico en esta carta? ¿Estoy usando la carta para evitar la responsabilidad de una decisión difícil, delegando la agencia? El verdadero poder del tarot no está en predecir la catástrofe que parece inevitable, sino en obligar a la psique a objetivar la fuente de ese sentimiento de inevitabilidad. Cuando el consultante proyecta su miedo a la ruina en la torre, el maestro le obliga a mirar no la ruina externa, sino la base estructural de su propia vida, que él sabe que está podrida, permitiendo así la deconstrucción consciente y necesaria. El iniciado, habiendo dominado la mecánica de la proyección y la pareidolia, deja de ver estos fenómenos como errores del sistema y comienza a utilizarlos como armas psicopómpicas, guías para la voluntad. Si la mente va a proyectar, que proyecte aquello que es útil para el crecimiento y la soberanía del ser. Las cartas se transforman en anclas intencionales para la automanipulación dirigida. Al enfocar la voluntad sobre la imagen ambigua, uno está, de hecho, reescribiendo los comandos internos del subconsciente. El loco ya no es el símbolo de la imprudencia, sino el símbolo deliberado de la liberación necesaria del equipaje innecesario. Usted está usando la ambigüedad para inyectar una nueva verdad en el sistema operativo de su ser. El tarot se revela entonces como un sistema de biofeedback sofisticado, un ciclo de percepción, proyección y reacción que permite la corrección de rumbo psíquico dirigida. La clave es el control absoluto del entorno de la lectura, del espacio sagrado, porque la calidad de la proyección depende directamente de la pureza de la intención manifestada en el ambiente. Ahora, medite en esto. ¿Cuál es el último símbolo arquetípico que usted odió ver aparecer en la tirada? No el que le asustó por su significado externo, sino el que le causó una repulsión visceral. Describa, sin adornos, la proyección que esa carta exigió. ¿A qué verdad interna, a qué parte de su sombra le obligó esa imagen a mirar? El significado real no está en la tinta, sino en la reacción emocional que su psique intentó ocultar de usted mismo. Si la proyección es el mecanismo que transforma el azar en significado, y si hemos de controlar este mecanismo para trascender la profecía vacía, ¿qué papel juega entonces la escenificación, el incienso, la geometría sagrada y la hora astrológica en la práctica del maestro? No son adornos teatrales para impresionar al necio. Son, de hecho, las herramientas esenciales para concentrar la energía psíquica y asegurar que la proyección sea una flecha dirigida y no un mero murmullo histérico del subconsciente. Nos adentraremos ahora en la construcción del lugar del ritual y la creación de la atmósfera de necesidad que obliga a la manifestación. Hemos cruzado el umbral de la proyección externa. Ahora debemos descender a la sinapsis y al lóbulo temporal donde reside el verdadero poder del símbolo. El cerebro humano no es un recipiente pasivo que espera ser llenado con información. Es una máquina incansable de construcción narrativa. Su función primordial, más allá de la homeostasis, es generar coherencia. El caos es biológicamente intolerable. Ante la información fragmentada, el vacío o el azar, la mente recurre inmediatamente a la confabulación, no como un error patológico, sino como un mecanismo de supervivencia.
Los arquetipos del tarot activan esta compulsión narrativa de manera precisa y violenta. Cuando el consultante mira las imágenes, la torre, el sol, la rueda de la fortuna, no está viendo cartón y tinta, está viendo disparadores neurológicos codificados a través de milenios de experiencia colectiva. La clave reside en que estos símbolos bypassan la censura del córtex prefrontal y van directamente a estructuras límbicas donde reside el peso emocional de la memoria y la anticipación. El tarot provee el armazón esquelético para que el consultante, bajo la presión controlada del ritual, se vea obligado a rellenar los vacíos con fragmentos de su propia vida, creando una historia nueva, cohesiva, que otorga significado a aquello que antes era sufrimiento aleatorio. Esta es la verdad neurológica de la adivinación. No predecimos el futuro, forzamos la creación de un nuevo pasado comprensible que inevitablemente dicta un futuro diferente. El mecanismo es tan elegante como brutal en su efectividad. Piense en la forma en que el cerebro procesa un rostro o una escena de peligro. La identificación es instantánea, intuitiva, operando bajo el sistema 1 de Kahneman, rápido, emocional, inconsciente. Las imágenes arquetípicas son los rostros de la psique humana. La figura de la emperatriz o el diablo no requiere análisis semántico. Su impacto se registra en el circuito de recompensa o aversión antes de que la voz interior pueda formular una pregunta. Los estudios sobre la percepción visual confirman que el cerebro asigna significado emocional a patrones complejos en milisegundos. El tarot explota esta velocidad sináptica. Al dispersar las cartas, el maestro presenta un mapa visual de 78 posibles estados emocionales y existenciales, obligando al cerebro del consultante a buscar inmediatamente las conexiones causales entre ellas y su propia biografía. Esta búsqueda de patrón, conocida como apofenia, cuando es descontrolada, se convierte aquí en una herramienta de diagnóstico dirigida. Al imponer una estructura, la tirada, el consultante no solo ve sus problemas, sino que se le obliga a verlos en una secuencia lógica que sugiere resolución. El proceso es una neuroreestructuración asistida, donde el símbolo actúa como catalizador para la síntesis de memorias dispersas y proyecciones futuras en un solo eje temporal coherente. La habilidad del maestro, entonces, no reside en memorizar el significado trivial de cada carta, eso es trabajo para el neófito, sino en comprender cómo la narrativa generada está funcionando a nivel estructural en la mente del consultante. Somos, en esencia, arquitectos del relato interno. El tarot proporciona los personajes, arcanos mayores, y los detalles contextuales, arcanos menores, pero el consultante debe proveer la dramaturgia. Si aparece el carro flanqueado por la justicia y el ermitaño, el maestro no debe dar una lectura pasiva. Debe usar la conjunción para forzar la mente del consultante a fusionar conceptos, disciplina y aislamiento para lograr progreso. La mente, ávida de completar la tríada narrativa, inmediatamente busca ejemplos biográficos de ese patrón. El éxito de la lectura es medido por la calidad de la historia que el consultante se ve obligado a escribir en ese momento. Una historia que integre los obstáculos, las espadas, los arcanos oscuros, no como castigos, sino como pivotes necesarios para el desarrollo del héroe, el consultante mismo. Si la historia es poderosa y resonante, la modificación de la conducta y la autopercepción es inmediata y duradera. Observe el fenómeno de la profecía autocumplida, pero desde la perspectiva de la neuroplasticidad. Cuando el consultante internaliza una narrativa de poder y acción generada por una lectura exitosa, su cerebro comienza a podar las conexiones neuronales que sustentaban la antigua narrativa de victimización o estancamiento. El relato del tarot es un plan de acción cognitivo. Si la carta final de la tirada es un indicativo de éxito, como el mundo o el sol, el consultante se va no con una predicción pasiva, sino con un mapa activado que le indica que el camino recorrido, simbolizado por las cartas anteriores, tiene sentido solo si culmina en esa meta. Esto genera un estado de alerta selectiva. El cerebro comienza a priorizar la información del entorno que confirma la nueva narrativa. Si la narrativa es, debo tomar control absoluto y crear mi propio imperio,
El consultante comenzará a notar oportunidades de liderazgo que antes pasaba por alto. El tarot no revela un destino fijo, moldea la expectativa, y la expectativa es el motor más potente de la acción humana. Estamos modificando las arquitecturas de la atención y la intención a través de la inducción de un relato arquetípico inevitable. La maestría no es la evidencia, sino la manipulación sutil de los ejes de la percepción. Cuando el maestro interpreta, lo hace sabiendo que cada palabra es un cincel sobre la estructura sináptica del consultante. La narración debe ser precisa, evitar la ambigüedad inútil y ser lo suficientemente arquetípica para que resuene en la memoria profunda, pero lo suficientemente específica para que el consultante pueda anclarla a eventos concretos de su vida. El poder no reside en adivinar que el consultante tiene un problema financiero, sino en estructurar ese problema a través de la narrativa del 5 de oro seguido por el 8 de bastos y finalizado por el rey de pentáculos. Esta secuencia transforma la fatalidad en trayecto. La mente del consultante no solo acepta los hechos, sino la lógica de la transformación. Por lo tanto, el maestro de la adivinación es, ante todo, un neurolingüista aplicado, alguien que utiliza la iconografía sagrada para reescribir los comandos operativos de la conciencia. La última verdad es que el destino no está escrito en las estrellas, sino en el relato que el consultante se cuenta a sí mismo. Ahora, medite en el último gran cambio que realizó en su vida. Una mudanza crucial, un cambio de carrera, una ruptura definitoria. Intente recordar no el evento en sí, sino la narrativa interna que construyó justo antes de dar el salto. ¿Cuál era el guión que justificaba la acción? ¿Quién era usted en esa historia? ¿El mago, el loco, el ermitaño? Y, fundamentalmente, ¿podría usted haber actuado si su mente no hubiera escrito primero ese relato de necesidad y heroísmo interno? Visualice la carta que mejor representa ese nuevo relato interno y sienta cómo esa imagen sigue impulsando su comportamiento actual. Si la narrativa es el vehículo y la neurociencia el motor, ¿qué sucede cuando la narrativa no solo se centra en el consultante, sino que se proyecta hacia la totalidad del universo conocido? La mayoría se detiene en la aplicación práctica, en el yo, pero el verdadero adepto debe entender que el tarot, en su forma más pura, no es un reflejo de su vida, sino un espejo de la estructura universal. Debemos ahora abordar la geometría que subyace a la baraja, el idioma matemático que transforma 78 imágenes aleatorias en un código implícito que vincula la microhistoria personal con la macrohistoria cósmica. Prepárese, porque el próximo paso nos obliga a abandonar la psicología y abrazar la teogonía del símbolo. Hemos llegado al pináculo de la comprensión, al punto donde la neuroplasticidad de la mente y la geometría inmutable del arcano se fusionan en la herramienta de autoconocimiento suprema. El tarot deja de ser un oráculo externo que predice futuros inamovibles, para convertirse en el mapa interno que permite la navegación consciente del yo. La iluminación final no es descubrir qué carta eres, sino comprender que tú eres la baraja completa, y que tu tarea es aprender a barajar, cortar y disponer tus propias influencias arquetípicas. Si la narrativa es la estructura que justifica la acción, el autoconocimiento es el poder de elegir la estructura que mejor sirve a la evolución de tu conciencia, moviéndote del estado de víctima indefensa al de arquitecto activo de tu realidad, siempre reconociendo que cada elección, desde el loco hasta el mundo, es un pulso vital en el sistema nervioso cósmico, donde tu microhistoria no es una anomalía, sino el eco perfecto de la macrohistoria. Esta herramienta opera a través de la identificación del código implícito, aquel lenguaje matemático que conecta los 22 senderos de la existencia. Al entender que el arcano mayor es la representación simbólica de una fuerza universal, no de un evento personal específico, el consultante o el lector se libera de la tiranía del suceso. Ya no preguntamos, ¿qué me sucederá?, sino, ¿qué arquetipo estoy activando con mi actual narrativa y cómo puedo transmutar su energía? Este es el salto cuántico del cartomante al alquimista psíquico. Cuando la torre aparece, deja de ser un miedo a la destrucción externa y se convierte en el reconocimiento de que la energía de la torre opera internamente, exigiendo la demolición de estructuras obsoletas del ego.
Es una herramienta de purificación, no de castigo. El autoconocimiento proporcionado por el tarot es, por tanto, la capacidad de diagnosticar el estado actual de la conciencia respecto a su alineación con las leyes universales, permitiendo una realineación inmediata y soberana. La aplicación de esta iluminación reside en la práctica constante de la soberanía arquetípica. Cuando usted ve el mundo a través del prisma del tarot, cada interacción, cada desafío, cada triunfo, se convierte en una clase magistral sobre la energía en juego. El jefe difícil no es solo un obstáculo, es la encarnación temporal de el emperador mal utilizado o de la fuerza no controlada. Su tarea no es vencerlo, sino integrar la lección arquetípica que esa interacción le ofrece. De igual manera, un periodo de estancamiento no es mala suerte, sino la invitación de el ermitaño a la introspección profunda, obligándole a reescribir la narrativa de la prisa por la narrativa de la sabiduría lenta. El autoconocimiento que nos proporciona el mazo es la comprensión de que podemos modular nuestra resonancia energética, eligiendo conscientemente activar el espíritu de el mago, manifestación, en lugar de ceder a la parálisis de el colgado, sacrificio inútil. Integrar el tarot como herramienta de autoconocimiento requiere también el coraje de mirar la sombra, de reconocer que el conocimiento del yo es incompleto si se niega la energía de el diablo o las ilusiones de la luna. El adepto entiende que estos arcanos oscuros no son amenazas moralizantes, sino reservas de poder sin procesar. La sombra es simplemente la luz que aún no hemos comprendido cómo encender. El proceso de autoconocimiento mediante el tarot es un ejercicio de contabilidad psíquica total, donde se reconoce cada activo y cada pasivo del alma. Es la promesa de la totalidad, donde la unión de los opuestos, el sol y la luna, el mago y la papisa, deja de ser una tensión conflictiva y se transforma en el equilibrio dinámico que define la vida. Usted deja de buscar respuestas fuera cuando se da cuenta de que las 78 claves de la existencia ya están codificadas en su arquitectura neuronal, listas para ser decodificadas por la llave del símbolo. La síntesis final es esta. El tarot es la interfaz universal que traduce la estructura del cosmos en el lenguaje de la psique humana. Al dominar el tarot, usted no domina las cartas, sino que domina su propia capacidad de percepción, su facultad para construir narrativas empoderadoras y su habilidad para moldear la neuroplasticidad de su cerebro. Esta iluminación nos lleva a la cumbre de la montaña, revelando que el consultante y el consultor, la pregunta y la respuesta, el símbolo y lo simbolizado, son, en última instancia, uno y el mismo. La verdadera lectura es aquella que disuelve la separación, que no da una respuesta, sino que activa el poder inherente del buscador para responderse a sí mismo, utilizando la baraja no como un libro de reglas, sino como la matriz de posibilidad infinita que se extiende desde su corazón hasta los confines del universo. El tarot no es un espejo que refleja un destino grabado en piedra, es una lente a través de la cual usted aprende a construir su realidad, momento a momento, utilizando los arcanos como los planos inmortales de la conciencia misma. Usted no está leyendo la suerte, está leyendo la arquitectura de Dios. Pregunta intriga. Ahora que conoce el guión cósmico que rige la estructura de su psique, que entiende la conexión entre la narrativa que se cuenta y las sinapsis que se activan, ¿continuará leyendo solo las líneas que le dictaron las viejas heridas? ¿O se atreverá, por fin, a improvisar una nueva obra maestra vital? Decreto de expansión. Este conocimiento no puede ser retenido. Aquellos que buscan la verdad merecen esta iluminación. Si el código ha resonado en su ser, tiene el mandato sagrado de compartir esta comprensión. Déjenos saber su experiencia en los comentarios y suscríbase al canal. Solo así, al expandir el círculo del entendimiento, validamos la potencia de esta sabiduría. Próximo portal. Hemos viajado desde la psicología junguiana hasta la teogonía del símbolo. En nuestro próximo encuentro, abordaremos la aplicación práctica y radical de estas leyes. Exploraremos la magia simbólica, desentrañando cómo la intención dirigida sobre un arcano puede catalizar transformaciones físicas y psíquicas permanentes. Prepárese para el salto de la comprensión a la creación.